buenos días, amigos televidentes de las diferentes señales de TV Cable y también de los canales de Vito TVO. Hoy iniciamos una nueva temporada de A Tiempo con Casinelli, donde la temática será visitar diferentes entidades que promuevan la producción, el desarrollo de negocios y las exportaciones y por ende la generación de empleo. En esta ocasión, el doctor Juan Carlos Casinelli visita la Corporación de Promoción, Inversiones y Exportaciones, Corpey. Quédense con nosotros. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Hoy comenzamos una nueva temporada donde proyectaremos una serie de entrevistas a instituciones, a personas que son pioneros, partícipes, impulsadores de lo que es el sistema productivo en el Ecuador. Comenzaremos hoy con una institución emblemática, la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones en el Ecuador, Corpey. Y digo emblemática porque desde el año 1998 viene impulsando distintos procesos, haciendo acompañamientos, inclusive yendo con financiamiento para sacarlo adelante. Y hemos decidido comenzar con Corpey esta serie de entrevistas en homenaje a ese gran empresario, a ese hombre que impulsó desde su actividad permanentemente los temas de la producción, de la productividad, de las exportaciones y de la atracción de inversiones. Me refiero a Ricardo Estrada, que en paz descanse y que vea que su legado continúa a través de quienes los están sucediendo. Y por eso este programa nos permitiremos hacerlo entrevistando a su presidente ejecutivo, el señor Eduardo Egas, a quien le doy la bienvenida y lo invito a acompañarnos aquí en nuestro programa. Un placer. Eduardo, un gusto estar aquí en Corpey y sobre todo el poder compartir contigo una serie de reflexiones sobre lo que viene dándose. Doy un poquito de estadísticas. La corporación nace en 1998. Dicen que ha multiplicado casi 8 veces todos los valores que ha recibido en su momento en temas que tienen relación con proyectos de cooperación. Vamos a hablar un poquito de eso. Se han capacitado en los años de existencia más de 8.000 empresarios con más de 400 talleres. Han administrado hasta 54, 55 millones de dólares que han venido de distintas fuentes. Han organizado más de 150 ferias en su existencia, más de 40 misiones comerciales y a mí me consta también el auspicio y el impulso que tuvo en su momento el tema de temas tan trascendentales como el acuerdo comercial con la Unión Europea, la promoción para que vengan inversionistas de los Estados Unidos, han colaborado muy cerca con una serie de instituciones. Así es que muchas gracias por la gentileza de atendernos en esta entrevista, en este conversatorio, Eduardo, más que una entrevista. Y lo primero, ¿qué es Corpey? ¿Cuál es? Siempre me ha surgido la inquietud. Corpey, Corporación de Promoción de Exportaciones, de Inversiones, ProEcuador, Oficina de Promoción de Exportación e Inversiones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es público? ¿Es privado? ¿Cuál es un poco la naturaleza de la institución? Bueno, gracias Juan Carlos por esta entrevista. Es un honor en realidad para Corpey y para mí estar en este programa tan exitoso que cada día crece y crece más. Corpey es una institución que ha tenido 2 etapas en su vida. La primera, y se inició así, como el organismo oficial de promoción de exportaciones e inversiones. Posteriormente, en el año 2010, dejó de ser el organismo oficial para crearse ProEcuador y Corpey quedó como una agencia de desarrollo de carácter privada y responsable de promover, de hacer la promoción privada de las exportaciones e inversiones y ayudar al desarrollo competitivo del país. Es una institución sin fines de lucro, número 1. No tiene dueños, no tiene socios, ¿no? Aquí no tenemos afiliados. Lo que tenemos es un directorio, que es la autoridad máxima, y ese directorio es un directorio mixto. Se mantiene desde 1997 que creó la ley. ¿Quiénes lo integran? ¿Quiénes integran ese directorio mixto? 4 representantes del sector público,
que son el ministro de Comercio Exterior, el ministro de Industria, el ministro de Agricultura, el gerente de la Corporación Financiera. Y por el lado privado hay 12 miembros que representan a casi todos los gremios del país, salvo el sector de turismo, de petróleo y de minería. Entonces están dentro de eso los presidentes de la Federación Nacional de Cámaras de Exportadores, de cámaras de agricultores, de artesanos, de pequeñas empresas. Están gremios como la Cámara Nacional de Acuacultura, la de banano, la de palma, la de textiles, es decir, reúne casi a toda la crema, llamémoslo así, exportadora principalmente del país y de comercio. Y como tal, pues digo, su responsabilidad es ser una agencia que ayude al desarrollo del país. Tratamos de canalizar la mayor parte de nuestro esfuerzo en los procesos de internacionalización, llámese exportación, llámese traída de inversión, llámese manejo selectivo de importaciones, lo que hoy el país necesita, ¿no es cierto? Lo que siempre me pregunto, Eduardo, cuando hay estas instituciones como Corpey, que veo que es un gran articulador entre lo público y lo privado por la conformación de su directorio, si yo soy pequeño, mediano, grande, ¿cómo llego a Corpey? ¿Dónde queda Corpey? ¿Cómo interactúo con Corpey? ¿Qué es lo que, como yo siempre digo, cómo se toca Corpey? ¿Cómo se llega a la institución? Bueno, las puertas de Corpey siempre están abiertas y se puede llegar por diferentes medios, en forma directa en nuestras oficinas en Guayaquil o en Quito, o a través del internet, es decir, de la página web, donde tratamos de dar servicios y consulta directa a los empresarios para evitar su problema de llegar hasta el país. Nos basamos también en nuestras alianzas con nuestros propios socios para llegar a otros lugares como Manta, Cuenca, etc. Entonces, como manejamos algunos programas que tienen incentivos para el pequeño, para el mediano, con fondos internacionales, estos tienen su propia dinámica de difusión ante la colectividad, a través de boletines de prensa, a través de la misma página web, tratando siempre de poner a disposición de los empresarios las alternativas que Corpey está ofreciendo como tal. Recorrí hace una semana la provincia de Manabí y veía con muchísima pena, realmente con mucha pena, que uno podía conseguir pues un ciento de mandarinas en $2 o un ciento de naranjas en $4. Eso quiere decir que en el Ecuador el productor realmente regala su producción en determinadas épocas del año. Y me decían los productores locales que ellos no encuentran una contraparte que les ayude, por ejemplo, a poner una planta que permita en su momento congelar, guardar en época de abundancia la pulpa de la fruta. Y yo les decía, hay un problema adicional, hay que encontrar un mercado cuando usted lo congela para después entregarlo. Hago una pregunta solo como un ejemplo. Esos emprendedores, esos promotores pudieran venir a Corpey y buscar a través de los convenios que administra Corpey o de la propia asesoría de Corpey, de pronto desarrollar esto? Por supuesto que sí. O sea, la gama de servicios que tenemos es bastante amplia. Ese proyecto concreto podría venir a Corpey y buscar, por ejemplo, mecanismos de financiamiento que la banca no se lo va a dar, como capital semilla, como factory, como joint venture. ¿Tienen un capital ustedes destinado para eso como Corpey? Capital de nuestro patrimonio hemos destinado $6 millones que lo multiplicamos en realidad a través de varios mecanismos para tratar de ayudar al emprendedor, al que tiene una buena idea, un buen proyecto. Cogemos proyectos a veces desde la idea, ¿no? Y le asesoramos y le llegamos y lo llevamos a incrustarse en el mercado interno o en el mercado internacional. Es importante destacar aquí, Juan Carlos, que la mayoría de las personas que acceden al financiamiento agradecen no solo el financiamiento oportuno, porque no lo pudo obtener en el sistema bancario, sino que principalmente agradecen la asesoría, o sea, el conocimiento de Corpey,
que más allá de los fondos le da el asesoramiento en cómo debe manejar. Le da el acompañamiento debido. Le da el plan de negocio, le ayuda al diseño de los empaques, le ayuda en todo el proceso para que tenga éxito. Proecuador puede encargarse de ayudar a un exportador a llevarlo a feria, en una misión comercial, o sea, hacer la etapa de promoción, pero no puede hacerle la venta del producto. Ahí entra Corpey. Nosotros sí podemos hacerle la venta del producto. Podemos coger ese producto, buscar un comprador, incrustarlo en los mercados de afuera y de esa manera darle un servicio que está buscando el exportador. Nosotros trabajamos mucho también como agencia de atención al inversionista. Lo acompañamos en todo su proceso de instalación en el país, le ayudamos a enfrentar toda la tramitología, los trámites, los contratos de inversión, y es un servicio permanente. Proecuador lo hace en parte, pero nuevamente genéricamente, no puede estar destinado a atender a uno por uno, porque sería una desviación un poquito del servicio público que tiene que dar. Por otro lado, la otra diferencia con Proecuador es que nosotros tenemos unas líneas de financiamiento, ¿no? Que ya las dije, Joint Venture, ¿no? Capital Semilla, fondos del exterior, fondos de programas de cooperación. Compra de facturas. Compras de facturas también hacemos. Pero también actuamos mucho en una articulación entre el sector público y el sector privado. Es decir, ayudamos a solucionar los problemas que pueden presentarse en el sector productivo. Eduardo, han pasado casi 2 décadas y definitivamente todo es perfectible. Si tuvieras que hacer alguna mejora, si se tuviera que impulsar algo desde lo público, obviamente en consistencia con lo privado, para mejorar hoy Corpey, ¿qué impulsarías? Bueno, yo creo que el apoyo del sector público ha estado presente, no nos podemos quejar. Tenemos una gran credibilidad en el sector público por el trabajo serio que hemos realizado y eso nos permite hacer mejor la articulación. Los recursos para una institución que tiene autogestión siempre son escasos, indudablemente, pero llega un momento en que quizás uno más bien lo que debe pensar y reflexionar es sobre el modelo anterior que el país tuvo con Corpey. Un modelo que no deja de ser interesante y reconocido por organismos internacionales como Banco Mundial, como un modelo muy interesante en donde el Estado le confió a una organización mixta pública-privada la promoción de sus exportaciones e inversiones bajo el supuesto de que el marketing lo conoce más bien el privado que el público. La función de marketing, la política, las normas las dicta el Estado, pero el mercadeo lo conoce más bien quien lo sufre como tal. Y cuando el Estado le dijo a Corpey, ok, vamos a permitir que una organización mixta con fuerte presencia del sector privado maneje su marketing, su promoción, también le dijo, pero ustedes lo pagan. Entonces el Estado no pagaba el Corpey anterior, sino que se financiaba con un aporte todo el que exportaba, todo el que importaba. Esos eran los ingresos que tenía que Corpey. Por eso llegaron a administrar un patrimonio sumamente importante de algunos millones de dólares. Sí, pero lo más interesante de ese sistema, y ahí viene, es que cuando uno lo ve como política pública sana, se da cuenta que es un óptimo mecanismo de distribución del ingreso. Porque fíjese usted, durante ese tiempo, que tuvimos la cuota Corpey que se llama, el 41 empresas exportadoras aportaron el 48% de los ingresos de Corpey. Fíjese, 41 empresas de 9.000 aportaron el 48% de los ingresos de Corpey. Y ahí hay que destacar la figura de nuestro presidente Ricardo Estrada, conformar el primer sistema integrado de promoción de exportaciones e inversiones, que después lo prosiguió Proecuador y hasta hoy en día existe. Para quienes tienen más edad, recordarán que antes de esto, en realidad, la promoción de las exportaciones e inversiones era una actividad muy errática.
estaba en el Ministerio de Industria, en un pequeño departamento, y las cosas no funcionaban muy bien, casi no había promoción. Y cuando uno hace una evaluación del trabajo de Corpey y hoy de ProEcuador, se da cuenta cuántos nuevos productos se han incorporado en la canasta exportadora, cuántos nuevos mercados hemos llegado. Fíjense que hoy, porque aquí íbamos a pensar antes que estamos muy fuertes en Rusia, ¿no? Somos el primer proveedor de flores, de bananos. Estamos en China, somos uno de los principales proveedores en China de camarón, que estamos en toda la Unión Europea, que estamos en diferentes mercados. Hemos llegado a Turquía, es decir, se ha dado un salto, pero todavía hay mucho más que hacer. Cierre esa venta que nosotros... Vamos a desarrollar esto que muy bien comenta Eduardo, y creo que uno de los aspectos más relevantes es has hecho dos reflexiones que para mí me dejan abierto a algunas preguntas para el segundo segmento del programa. La primera, no hay forma de que exista una importación consistente si no hay una exportación adecuada en una economía dolarizada. Así que sobre ese tema de la economía dolarizada y el aporte de Corpey a fomentar definitivamente que esa balanza comercial al final del camino sea positiva, va a ser una de las preguntas que me voy a permitir formularte. Regresamos luego de un corte. Este programa llega gracias al gentil auspicio de CEMEDIC, Hotel Mar Azul, Halil Brokers S.A., Global Trade Consulting, Riviera 4K Ultra HD TV. Encuéntralos en las principales cadenas y supermercados del país. Di Franco Hostería. Fin de espacio publicitario. Muchas gracias. Retomamos esta entrevista que estamos haciendo con el presidente ejecutivo de la Corporación de Promociones de Exportaciones e Inversiones de Corpey, con Eduardo Egas. Eduardo, hacía el anuncio de que te iba a consultar un tema que es sumamente importante: una economía dolarizada. Una economía dolarizada como la ecuatoriana depende pues fundamentalmente de la atracción de inversiones, que es una de las naturalezas y objetivos de Corpey, y en el otro lado de la promoción de exportaciones para que vengan más recursos. En ese ámbito, yo soy testigo de que una de las grandes preocupaciones de Corpey por 10 años diría yo, hizo un acompañamiento al proceso que culminó con la suscripción del acuerdo multipartes con la Unión Europea. Pero también soy testigo de que había una preocupación en particular por el tema de la renovación de las preferencias arancelarias con los Estados Unidos que vencen en diciembre de este año. En ese sentido, y un poco para que la ciudadanía conozca cuánto se ha involucrado Corpey conjuntamente en esta situación público-privada, impulsar que lleguemos a buen destino a diciembre de este año con la renovación de preferencias con los Estados Unidos. Indudablemente que el mercado de Estados Unidos es un mercado prioritario para el Ecuador y hemos venido trabajando mucho por aquello, a pesar de buenas o malas relaciones o a veces entredicho entre gobiernos, pero a nivel privado Corpey se ha preocupado mucho de mantener esa buena relación comercial, a tal punto que Ricardo fue presidente de la Cámara también ecuatoriano-americana. Claro, AmCham. Claro, con AmCham mantenemos una sociedad, digamos, de trabajo. Y con ellos estamos trabajando para este nuevo desafío de la renovación del SGP. ¿Hasta dónde nos hemos involucrado? Pues yo creo que bastante. Quizás no lo suficiente, también debo reconocer, porque en parte somos un articulador de lo público y privado. Entonces el trabajo de Corpey no es solo, tiene que ser con todos los demás miembros, cámaras del sector privado como tal. Pero nos encontramos ante un hecho en donde hay que hacer una renovación para 123 países. Nos encontramos con un gobierno diferente, que hemos tenido que irle persiguiendo el tufo, el tit, hacia dónde quiere ir con su política de comercio, y ese ha sido un trabajo de meses, sabiendo que, y lo había declarado, que el gobierno americano iba a analizar estos acuerdos para ver el beneficio para el país uno por uno como tal. Hemos estado involucrados, hemos estado trabajando con el ministro de Comercio Exterior
hemos traído expertos norteamericanos aquí de firmas especializadas en el lobby, hemos traído al país para conversar con el sector privado, para que nos cuenten las alternativas, para que nos ayuden a diseñar estrategias. Hemos puesto estos expertos a disposición del Ministerio de Comercio Exterior también. Hemos organizado junto con la Cámara Ecuatoriano-Americana encuentro con empresarios de Estados Unidos que tienen relación con el Ecuador. Entonces nos hemos encontrado en ese proceso, pero yo creo que de una u otra manera no tenemos todavía todo el sartén por el mango, dado el tipo de gobierno americano, y en parte estamos sujetos a cómo termina este proceso, sabiendo que tenemos una gran amenaza que es el famoso Chevron, que ha estado constantemente, no solo ahora, oponiéndose a que el Ecuador pueda gozar del sistema general de preferencia. Esperemos que este año esto concluya favorablemente, pero Corpey lo que ha propuesto un poco es que vayamos más allá del corto plazo, porque esto es algo que se va a decidir en meses. Inclusive ya pasó la reunión que habían convocado las autoridades americanas, la audiencia. Pero estamos tratando de trabajar con el gobierno para despertar el famoso Acuerdo de Comercio e Inversiones que firmamos allá por el año 1999 y que es una instancia de diálogo entre las partes para impulsar el comercio y la inversión. Y creo que ahí hay muchas tareas que el país tiene que hacer. El país tiene que dar una justificación, un planteamiento claro sobre la seguridad de las inversiones, porque como denunciamos en el tratado bilateral que teníamos, hay que pensar qué lo va a reemplazar. Tenemos que hablar con los Estados Unidos de una serie de tropiezos o limitaciones de acceso al comercio que se pueden dar de lado y lado, por el lado nuestro o por el lado de ellos. Y principalmente resguardarnos de que el mercado norteamericano debe seguir siendo el principal mercado que el país tiene hasta la presente fecha. Y yo ahí señalo y rescato, Eduardo y ciudadanos y ciudadanas, la importancia de una transparencia siempre permanente en el diálogo de lo que se esté haciendo con los Estados Unidos. Conversaba contigo fuera de cámaras y hablábamos de este tema de las audiencias. Y muy poco se ha sabido, se ha conocido a nivel de prensa de que estas audiencias ya se han desarrollado. ¿Qué audiencias son? Son convocatorias que hacen las autoridades americanas a personas que están a favor y en contra de la renovación. Y obviamente habría que conocer más de fondo, no lo sabemos, esas audiencias, quiénes estuvieron en contra y qué dijeron. No me sorprendería en el caso que tú señalas de Chevron que haya sido uno de los expositores, porque ellos formularon ante la Dirección de Comercio de los Estados Unidos en algún momento su petición de que sean revisadas las preferencias para el Ecuador en circunstancias de ese proceso judicial de arbitraje que, entre paréntesis, no es un tema que compete al Ecuador como parte, como Estado. Y entonces es un tema de difícil solución en el ámbito de lo que ellos indican. Pero eso es lo importante, que la ciudadanía conozca. Estamos octubre, se deben estar haciendo las gestiones efectivamente. Es un tema de más de 120 países que están involucrados, pero están observando país por país y obviamente Ecuador debe presentar sus mejores cartas. Bueno, con esto de aquí entramos a un espacio sumamente importante porque es el contacto con ustedes, con las personas que están en la calle, las personas que están en universidades, que están en sus trabajos, que están en los buses, pero que quieren hacer preguntas directamente a este programa, y para eso obviamente qué mejor interlocutora que nuestra querida Shirley Suanjaba. Shirley, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor, estimado ingeniero Egas, gracias por la hospitalidad de permitirnos estar realizando este programa desde aquí en las instalaciones de Corpey. Efectivamente, la interacción a través de las redes sociales es muy importante. Es por ello que antes de ingresar a este segmento, me permito preguntarle, ingeniero Egas, ¿cuál es la participación de Corpey en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario? Nosotros no hemos tenido una participación directa en el mismo, no somos miembros,
¿ya? Nuestro papel más bien es articulador, o sea, canalizamos propuestas tanto al sector privado como al sector público para que este diálogo sea lo más positivo posible. Está por concluirse la respuesta que el Estado dará a todos los planteamientos que el sector privado ha hecho y esperamos que esto sea positivo. Yo creo que hay bastantes expectativas planteadas con respecto a este diálogo. Siempre será un inicio de una articulación pública-privada que hay que mantener y sostener como tal en un gobierno que ha manifestado su predisposición a mantener con el sector privado un diálogo no solo ahora, sino permanente a lo largo de su gestión. Por lo tanto, este es un proceso que hay que cultivar. No es que comenzó hace unos meses, hace una semana y aquí termina. Yo creo que es un proceso que se inicia y hay que saberlo manejar acertadamente, siempre con una posición por parte del sector privado que no se puede pedir sin dar nada. No se puede pedir sin reconocer que el país está atravesando por una serie de problemas, de limitaciones financieras. Y el diálogo es un llamado a que ambas partes se sienten a buscarle las soluciones para que el país salga adelante. Esto que implica que no solo es el problema que atañe al sector privado, tipo tributario, etcétera, sino que también el Estado debería dar sus puntos de vista, sus recomendaciones con respecto a la salida de esta crisis. ¿Cuáles son las mejores políticas que deben implementarse? Ese es el diálogo verdadero que el país está esperando y yo sé que las cámaras, los empresarios están trabajando en ese proceso, pero hay que tener paciencia, porque no es que se agota en una semana, sino que es un proceso que va a durar mucho más y los resultados se tendrán que ir viendo en el corto y en el mediano plazo. Gracias, Miguel. Ahora revisamos en la cuenta de Twitter, @JCCasinelli. Robert Ulloa pregunta lo siguiente: ¿cómo ser beneficiario de los servicios que ofrece Corpay para los emprendedores? Utiliza nuestro hashtag. Bueno, como decía, tenemos diferentes programas que permiten de una u otra manera canalizar hacia emprendedores, hacia pequeños empresarios, una serie de servicios subsidiados, digamos. Uno de ellos es un programa que tenemos con fondos de la Unión Europea que permite o ayuda a la pequeña y mediana empresa a aprovechar los beneficios del acuerdo comercial que muy inteligentemente nuestro ministro Casinelli logró concretar en unas jornadas heroicas de corto plazo y con una habilidad que lo hizo. Entonces, ahora que está firmado el acuerdo, se trata de que el beneficio no se quede solo en unos, no solo se quede en las grandes empresas, sino que llegue a las pequeñas, a las medianas empresas, a las asociaciones de productores o de exportadores. Y en ese sentido, la Unión Europea, consecuente con todo el acuerdo que usted firmó, usted recordará que se comprometió a crear un programa de asistencia que hoy en día lo manejan dos instituciones, FEDESCOR y Corpay. En la parte de Corpay nosotros manejamos aquella que permite vender el producto, ya incrustarse en el mercado de Europa. FEDESCOR maneja aquella parte del programa que prepara a la empresa para que pueda ir a vender. Entonces, ¿cómo nos pueden contactar? Bueno, están nuestras oficinas, están nuestras páginas web de Corpay, donde puede acceder. La persona que quiere ser parte de ese programa mete sus datos, ¿no? Mete sus datos, mete su proyecto y ahí establece la relación con Corpay. Hay otros programas que tenemos que lo van a encontrar en la página web, ¿no es cierto? Tenemos un programa también con Alinvest, ¿no? Que eso es para ayudar a pequeños productores a incrustarse en las cadenas de comercialización del país. Como yo incrusto, por ejemplo, a un productor de paños textiles decorativos en la cadena Supermax. Entonces le hacemos todo un proceso de entrenamiento hasta dejarlos incrustados en las principales cadenas de comercialización. Tenemos otro programa que ayuda a las empresas a medir el impacto que la empresa ocasiona en el ambiente. Ese es un programa que se llama de huella de carbono, ¿no? Es interesante el entusiasmo que las empresas han mostrado por este programa. Quieren saber exactamente cuál es su impacto que están provocando en el ambiente.
y a través de un sistema y de expertos nosotros somos capaces de medir, ¿no?, cuantitativamente el impacto y darle las medidas de solución para que ese impacto baje, ¿no?, si es posible hasta cero. Y ese programa es un programa que lo tenemos con fondos de la Corporación Andina de Fomento. Y así tenemos algunos programas que, para contestar a la persona que está interesado, venga, visítenos, ya sea en nuestra oficina de Guayaquil o Quito, o entre a la página web de Corpey, www.corpey.org, y podrá encontrar la información que necesita. Precisamente sobre estos programas de financiamiento, ingeniero, Xiomara Montalbán, Corpey otorga créditos. ¿Cuáles son los pasos a seguir para acceder? Usted ya nos ha dado prácticamente la respuesta, que ingrese a la página web y que también pueda llenar el formulario y así de esta manera seguir los diferentes pasos. Revisamos de inmediato. Fabricio Brito en Facebook nos dice: con un grupo de compañeros de la universidad estamos emprendiendo un proyecto para exportar dulces de Manabí. ¿Cómo podría asesorarnos de esta manera Corpey? Bueno, este es un caso típico que podría entrar en dos programas. El uno, el de la Unión Europea. Si el producto ha reunido todos los requisitos y está listo para exportarse hacia Europa, puede entrar al programa. Y si no está listo, está en etapa de preparación, puede ir a FEDER, porque maneja esa etapa, donde se lo ayuda a conformarse, a prepararse, a obtener, participar en ferias y misiones para poder promocionar su producto. Por otro lado, el otro programa que tenemos, que yo les dije, que tenemos con Alinvest, podemos ayudar en este caso a incrustarnos en las grandes redes de comercialización del país. Esos ricos dulces, Manavita, podrían estar en el Supermax, en el comisariato y en una serie de redes grandes, Burger King, etcétera, de puntos de venta de comercialización. Entonces, que se acerque, lo podemos ayudar. Pedirle a don Fabricio que no desmaye, que estas son las ideas que hacen país, y Corpey está para secundarlos, ayudarlos en este propósito. Muchísimas gracias, ingeniero. Doctor Cassinelli, con esto yo termino mi segmento de interacción a través de las diferentes redes sociales. Ya el tiempo prácticamente se nos ha agotado, doctor e ingeniero. Muchas gracias, Shirley, y muchas gracias, Eduardo, también por responderle a los ciudadanos. Dejo unas reflexiones finales. Corpey, el trabajo de Corpey comienza donde instituciones, por ejemplo, públicas como ProEcuador terminan. Y yo agrego donde es necesario el acompañamiento permanente. Porque usted puede tener una idea y le pueden dar el asesoramiento inicial, pero ese acompañamiento para llegar a buen puerto es uno de los grandes desafíos que hay, públicos, privados. Tiene a ProEcuador, también tiene a Corpey, como una parte fundamental de ese impulso. Quiero agradecerte, Eduardo, la gentileza de recibirnos aquí en tu casa en Corpey y obviamente comprometerte para que vayamos siempre coordinando juntos el hacer un seguimiento de estos temas tan sensibles, más allá de los conversatorios. Como tú dices, no es un tema ni de 3 meses ni de que ahora se hace, sino que es un tema permanente de ir sintonizando lo que se puede hacer en un acuerdo público-privado, siempre en beneficio de nuestro país. Muchas gracias por la gentileza de habernos recibido el día de hoy. Gracias, Juan Carlos, un placer haber estado aquí. Y como yo sé que usted es difusor de las buenas iniciativas, en algún momento lo voy a invitar a que vayamos a ver proyectos exitosos que hemos estado trabajando, que vayamos al campo, a ver ese proyecto de dulce de Manabí, por ejemplo, ya funcionando, produciendo y vendiéndose en los mercados internacionales. Te tomo la palabra. Muchas gracias a todos quienes nos han seguido. Concluimos un programa más de A Tiempo con Cassinelli.